24 minutos en el panorama de la tarde y recibimos a nuestro invitado Rubén Bichara, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es diputado del Parlacén y es el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bienvenido. No, gracias, equipo dinámico. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Rubén, gracias a usted por aceptarla. Y leí un comunicado donde usted decía, salió exactamente en un periódico digital, que los apagones y el déficit eléctrico se deben a la falta de continuidad y planificación de este gobierno. Correcto, eso es parte de la problemática. Explique eso, detálleme eso, por favor. Mira, primero, en el caso de los cortes de energía, si ustedes chequean, por ejemplo, lo que es el consumo, en este momento la demanda, la demanda pico está situada en unos 4.300 megavatios. Y cada vez irá incrementándose porque la sociedad depende en su vida cotidiana cada vez más de la energía. Ahora, la disponibilidad, ¿verdad?, anda por más de 7.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rango de precios de una planta, la planta más barata es Punta Catalina, es la que encabeza los menores costos de producción que tiene el sistema. Por eso ustedes la ven en primer lugar en la propia publicación oficial. Ahora, el costo de Punta Catalina, si ustedes siguen bajando en las plantas, es superado hasta en 7 veces en las plantas que están en el último lugar en precios. Entonces, con el incremento de la demanda que lo produce el calor, cuando usted va a buscar ese incremento de demanda, ¿dónde tiene que buscarlo? En esas plantas que están allá abajo, que les cuestan 4, 5 y hasta 6 veces el precio de la primera que entró. Como la Balcázar. Entonces, la Balcázar debe estar costando 5 veces lo que cuesta Catalina, por ejemplo. Es un ejemplo real de eso. ¿Cuánto que cuesta? ¿Cuántas veces? 5 veces más. 4 o 5 veces más que Punta Catalina. Entonces, pero nadie dice eso. Claro que sí. Pero que no puede ser. Es una información pública, porque está en ellos la publican todo cada 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, si yo tengo que buscar ese incremento de consumo, de demanda, lo tengo que buscar a esos precios. En consecuencia, o incremento el déficit, que ya está montado en los primeros 6 meses en $1.000 millones, ¿verdad? Incremento eso, o sencillamente doy corte de energía mientras el calor azota. Entonces, el tema de los cortes de servicio, los apagones se va. Si no es porque estamos en verano entonces los apagones, no es de que porque hay más demanda. Claro, porque de suplirlo tú tienes que comprar esa energía mucho más costosa para completar. Y con unas pérdidas situadas en más del 40%, imagínate tú. Tienes que tratar de controlarla. Claro, tienes que controlarla. Si no, lo otro es el bolsillo. Porque tú tienes pérdidas ahora mismo, las pérdidas físicas, es decir, si tú calculas cuánta energía compraste y cuánta logras hacer efectivo en cobro, tú tienes ahí una pérdida de un 40%. Si te vas a dinero, te puede dar un 44% las pérdidas. O sea que eso es insostenible para cualquier negocio que esté funcionando. No hay cómo. ¿Cuál es la placa? Algo así. Rubén, tú fuiste vicepresidente de CDE, en su momento muy criticado por la construcción de Punta Catalina, y te decía fuera del aire que si se quiere el comportamiento de la falta de administración respecto al sector eléctrico, te han reivindicado de alguna forma en la sociedad. Imaginemos que tú seas un médico del sector eléctrico. Tú lo entregaste en una salud avanzando. ¿Cuáles son los factores que han deteriorado la salud del sector eléctrico? Comenzando con Punta Catalina, que es el corazón del sector eléctrico dominicano. Sí, mira, el sector eléctrico tiene una peculiaridad. O sea, si tú tienes, qué sé yo, un restaurante, dices, bueno, yo abro a las 11 de la mañana porque no sirvo desayuno, lo cierro a la 1 de la tarde, a la 1 de la madrugada, y en la cocina la cierro a las 12 de la noche. El sector eléctrico no. El eléctrico no se cierra. Tú no puedes detenerte. Y si tú te detienes 4 años, 5 años, como se detuvo el sector, tú estás acumulando trabajo pendiente en mantenimiento, en incremento del propio parque, porque tienes una demanda que se incrementa o sí hasta un 8% en el año. O sea, tú tienes cada año un incremento de demanda de 120 a 150 megavatios. Cuando se te suman 4 años, ya tú tienes un incremento que te equivale a una planta de 600 megas o de 400, si eres conservadoramente calculando, ¿no? Entonces, todo eso se ha sumado. Y eso, obviamente, el propio mantenimiento de las redes, tú tienes que
transportar ahora toda esta energía, si quisiera suplir la demanda? ¿Está tu vehículo preparado para montar toda esa energía? Si no le ha dado mantenimiento, va a tener un transformador que te va a explotar en cada cuadra, o una subestación que no te da, o una línea que tienes que sustituir. ¿Lo que está pasando? Lo que está pasando, o sea, es un cúmulo de muchos elementos que ha generado esta crisis. Entonces, el plan que hay que hacer, ¿qué hicimos nosotros? Un abaratamiento del parque de generación y una diversificación de la matriz como única forma de reducir las pérdidas y poder de energía a tiempo completo. Por eso tuviste que notificado a las propias autoridades reconocen que el déficit estaba en 400 y algo de millones al año, pero Catalina generaba un beneficio que te mitigaba ese déficit ya económicamente. Entonces, Rubén, antes que se nos olvide, estaba tú más o menos en continúes. un camino cierto de solución. Antes de que se nos olvide, tú continúes en esa misma dirección, hablándonos del problema. ¿Desde qué año estaba el proyecto de Punta Catalina? O sea, nosotros tenemos el dato de que en la gestión de el señor Radamés Segura, ya el proyecto de Catalina estaba. ¿Por qué no se hace Catalina hasta que ustedes no llegan en el 12? Sí, mira, hubo un evento, yo recuerdo como ahora, sobre el tema de Punta Catalina. Hubo la intención de hacer una planta desde cuando Jorge Blanco, que fue la famosa otra Itabo 3. Eso viene mucho por ahí atrás. Y entonces el proyecto siempre se caía. Ahora, el proyecto que estaba en carpeta era el de el norte, el de Manzanillo. Es el que estaba ahí ya, que se quería hacer. Ahora, ¿qué pasa? No había posibilidad de contratación de gas. Cuando Obama convoca a los presidentes de la región a Costa Rica en el 2013, ahí me tocó ir a esa reunión porque me pidieron que expusiera el plan de recuperación del sector que se había hecho aquí para que los homólogos lo conocieran, porque lo encontraban muy interesante. Por eso yo voy a esa reunión y pude cenar a 1 o 2 mesas donde estaba Obama. Entonces ahí los presidentes le preguntaron, que le dijeron qué querían que le ayudara. Uno de los puntos fue la obtención de gas natural para energía. Okay. Obama dijo muy claramente, no hay gas para la región hasta finales del 19 o principios del 20. No cuente con gas natural. El gas estaba a 18 centavos la molécula. Y aquí se había comprado a 3 centavos. Calcula tú, si tú contratabas gas en ese tiempo, iba a durar 20 años pagando un gas a un precio que era totalmente insostenible. Entonces, desde ese momento es cuando se decide que no había más opción que darle paso a Punta Catalina. Se trató de hacer en los terrenos de Asua, se armó un lío con Asua, porque la planta carbón, no sé cuánto. Entonces, y ahora ofrecieron. ¿Era Asua o Bahía de Ocoa? Pertenecía a Asua. Sí, y ahora tienen 4 humeadoras para el que hay. Mira, entonces pasó algo interesante. ¿Qué pasa? Cuando se queda el proyecto sin dónde se iba a hacer, entonces viene la oferta del ingenio CAEI, que está ahí, que tenía 10 millones de metros ahí, frente a la planta, y allá habían concebido un proyecto de una planta de electricidad. Se llamaba como Green algo. Dragón Verde se llamaba el proyecto que se iba a hacer ahí. Entonces, nos ofrecen esos terrenos bajo una enfiteusis y nos dan los estudios que habían hecho ahí para hacer ese proyecto. Por eso pudo fácilmente, o no tan fácil, pero buscar una solución a una planta que quedó sin territorio donde se iba a hacer. Y por eso se hace Punta Catalina y se hace en ese lugar. Michara, en la misma línea que estaba, el gobierno dice que Manzanillo va a vender energía un poco más barata de lo que se está vendiendo ahora, que eso podría ayudar a bajar el déficit. ¿Qué tan cierto es esto? Y también me gustaría saber, la energía, aquí la demanda era de unos 1.600 promedio de mega en el 2020. Estamos hablando ahora de 4.300, casi 3.000 megas más. ¿A qué se debe ese aumento tan desproporcionado? Estaba en 2000, alcanzando como los 2.900, pero ya está metida en 4.300, porque realmente la demanda va creciendo a 5, 6, 7 y últimamente hasta un 8 o 9% al año. ¿Pero y por qué? El calor, la dependencia de la energía en toda la vivienda, actividad. La actividad humana cada vez depende más de la energía. Todo es con energía. Un crecimiento exponencial, casi geométrico. Como un poco más. Hay mucho más aire acondicionado, o sea, todo eso es un incremento que va incrementándose cada vez más. Entonces tú no puedes detenerte. Cuando tú te detienes, tú estás consumiendo todo lo que has
acumulado en avance. Entonces hubo crecimiento y no inversión. Pero Punta Catalina vino a resolver el problema del momento cuando entró en el 2020. Pero no se podía parar. Pero se quedó algún plan para los años que siguen, porque obviamente un gobierno debe dejar al otro un plan. Pero fíjate, por ejemplo, se quedó todo concebido en el norte. El proyecto del norte quedó totalmente planificado, listo para que se licitara de una vez. Claro, cualquier proyecto de generación te va a llevar 4 o 5 años. No hay forma. Del 25 este gobierno no va a poder hacer algo nuevo. Por eso se dejó que la manera llamar a la licitación y ya tuviese terminado. Pero para la segunda Punta Catalina. Y para la segunda Punta Catalina, la primera es redundante en muchos aspectos. ¿Qué quiero decir? Que tiene, por ejemplo, una doble línea de transmisión. Lista para servir a la otra. Para servir a otra que se ponga. Tú te ahorrarías el puerto. Los terrenos. El almacén, las líneas, subestaciones. Pero tú estás hablando de 4 o 5 años. El sistema de control de calidad. Coño, pero tienen 6 en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron? No debieron hacerlo. Perfecto, lo otro es una barcaza. Lo otro es una barcaza. Que tú la traigas y la pongas ahí en la playa. Y ensucia y contamine. Pero hasta a partir del 2024 él podía arrancar, ya tuviera 2 años haciendo. Cualquier proyecto mira, solamente poner la turbina a que te la fabriquen. Ya, te vas a colocar 2 o 3 años nada más que te hagan esa turbina. Porque la línea de producción, incluso ahora está larguísima. ¿Entiendes? O sea, no hay otra forma. Bueno, que tú dijiste, básicamente, entre el 20 y el 24, no había forma de. Pero fíjate, como una segunda Catalina te ahorraría, ponte tú un 30% del costo. Siendo, ¿verdad? Pero él mismo lo dijo que toma 4 o 5 años. Sí, pero es que tú, perdón, Rubén. Lo que pasa es, Simón, que lo que aspiraron a la presidencia, encabezado por el señor Antonio Almonte, que era el jefe del sector eléctrico de Luis, se supone que al llegar al gobierno, ellos llegaron con la solución. Yo tengo un plan, porque ellos le dijeron a la población que tenían un jodido plan. Llegaron a la presidencia, no es de que los que se fueron no nos dejaron un plan, que yo no te tengo que dejar plan, eres tú que tienes que llegar, pues tú eres el que decía que tenía la solución al tema eléctrico. Tú hiciste un plan de gobierno. ¿Dónde está el plan eléctrico del gobierno del presidente? El gobierno dice que va a dejar la energía en el 2028 y planes. Yo tengo el pelo más bueno que Corporán. Simón, tú dices que lleva años. A este gobierno le quedan 2 años. ¿Cómo lo va a hacer ahora en 2 años? Ya están las plantas ahí. ¿Pero cuáles plantas están? Hoy está Manzanillo y pero está la otra que eso no es del Estado, eso es privado. Pero no importa. Pero no, claro que importa. Lo único que es privado, público es Punta Catalina. Y entonces todo lo otro que el gobierno, que el PLD hizo no sirve. Miren. Nada más Punta Catalina. De lo que estamos hablando de la poca inversión que ha realizado este gobierno en materia de eléctrica. Entonces, mi pregunta a Bichara. Si de algo este gobierno ha querido hablar en los últimos meses con estos apagones que ha tenido la población, aunque le dicen que no hay apagones, que hay mantenimiento. Ni de noche va la luz. Es que tenemos una sobregeneración. Ahora yo me pregunto, y me gustaría que ustedes respondan a la gente, ¿a qué costo es esa sobregeneración? Porque esa sobregeneración que dice el gobierno que hay es de plantas privadas. ¿Y por qué? Ahí mismo, si me lo puede juntar, ¿por qué este gobierno ha invertido tan poco en materia eléctrica? Mira, primero, eso tiene varias aristas, ¿no? Primero, ubícate en el tema de las pérdidas. Tú pasaste de un 20 y pico por ciento a un 40 y pico por ciento. Entonces, si había dinero para el sector eléctrico, ¿a dónde se ha ido? Al subsidio. Cuando tú tienes un subsidio que estaba en 400 y está colocado en 2.000, difícilmente tú puedas, en adición a eso, sacar dinero para inversión. ¿Cuánto costó Punta Catalina? 2.459 millones. Y entonces ahora estamos gastando casi lo que costó Punta Catalina en subsidio. Entonces, si tú tienes que poner todo el dinero ahí y tienes que buscar para inversión, es complicado. Ahora, no hay opción. Va a haber que hacerlo porque las pérdidas están en 43%. Wow. O sea, eso es insostenible. Más o menos ese promedio lo recibió Danilo en el 2012. En el 2012... 44 aproximadamente. Oscilaban por 40 y pico. Sí. 40 y pico. Pero se dejaron un 27, 28%. Y ahora volvimos otra vez a 44. Entonces debió disminuirse, no avanzar. Entonces ese déficit absorbe todo lo que el gobierno pueda poner. Ya, imagínate tú, estamos hablando de $2.000 millones en un año. Será 2 preguntitas. Es un hombre de campo.
Yo he visto las generadores de energía eólica en el sur, por ejemplo, los cocos entre Enriquillo y... 33 megas habían ahí inicialmente, sí. Había, ya no Los están. cocos están ahí, los primeros que habían. La energía eólica, y he visto unos campos extensísimos de producción de energía solar, específicamente en Asua. ¿Cuál es la cantidad que le aporta al sistema eléctrico nacional ese mundo eólico y solar? Nosotros recibimos el parque renovable con 33 megavatios. Lo dejamos con unos 720. De 33 a 720. Wow. Nosotros hicimos más de una decena de proyectos solares y fotovoltaicos. Ahora mismo el aporte de esos proyectos puede andar por 400, 500 megavatios. Okay. Y los que están colocados a nivel doméstico, también recuerden ustedes, hay muchas empresas, hogares que tienen fincas, que tienen proyectos solares. En este momento supera ya los 400 megas a nivel del tema doméstico. ¿Qué hacer con este desastre que evidentemente hay en el sector eléctrico dominicano? Mira, lo primero, como he dicho aquí, en el sector eléctrico lo único rápido es el anuncio. Voy a hacer tal cosa. Pero tú hacerlo un tiempo que no hay cómo negociar con eso. Tú puedes tener el dinero para hacer una planta. Ahora mismo, mira ahí 2.500 millones para que haga una Catalina. Pero tú con el dinero en la mano no la vas a tener mañana, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Es que hay un proceso que hay que correrlo. Entonces, lo que hay, primero, asegurarnos la continuidad de las decisiones que se tomen, hacer un real acuerdo país que se respete y que se camine lejos del tema político, porque al final, esto es un tema que determina la electricidad, es un indicador de bienestar social en el mundo ya. Donde no hay energía, no hay vida. Eso, así es que está ahí. Entonces, Bichara, pero hay que hacer un plan en el tiempo, sabiendo que no se va a hacer en un año ni en 2. ¿Cuánto tiempo lleva a reducir 20 puntos de pérdida? ¿Cuánto lleva? O sea, ¿cuánto lleva? Imagínate, o sea, eso te va a llevar 6, 7, 8 años para tú volver a un punto óptimo, digamos, o de 20 y pico, porque es que no lo va a hacer en 2 días. ¿La planta de Manzanillo es un paliativo o una realidad? Claro que sí, ahí va a depender mucho, y es parte de tu pregunta ahorita, el costo de esa energía va a estar asociado a cómo se consigue el gas. Yo no sé a qué precio se contratará el gas, pero no es lo mismo una planta produciendo con un gas barato que con un gas caro. Igual que si es carbón, igual que si es fuel. Cuando el petróleo se incrementa, ¿dónde se mete la generación? Al tope. Igual pasa con el carbón, pasa con el gas. Pero el gas tiene una ventaja, y es que tú lo puedes contratar no menos de 10, 15 o 20 años. Entonces, tú logras un buen precio, te vas a casar con un buen precio por 15 o 20 años. Por eso no la contratamos nosotros en el 13. Porque vamos a casar con un precio altísimo que no iba a nada después a matar a todos. Pero si se consigue un buen precio, entonces tú te casas con 20 años de buen precio. Por eso, cuando el gas, por ejemplo, estaba a 18, el contrato que había aquí, que venció en el 15, estaba a menos de 5 centavos. ¡Wow! Y por eso, o sea, sí, no es un tema de cómo se maneja el área, ¿no? El escenario en temas eléctricos es tétrico. Tú tienes pérdidas que aumentan. Ya usted dijo alrededor de un 25%, están casi en un 50%. Inclusive una de las sedes pasa del 50% que es de este. Está en 58. Está en 58, casi al 60%. O sea, Ay, algo totalmente ilógico, incomprensible. Quiere decir dinero, que de 100 pesos que se compra, se pierde el 58 pesos de 100 pesos de energía que se compran. Eso es una locura. Tú tienes entonces, pero aparte de eso, tú tienes el subsidio eléctrico que ha aumentado, que rondaba los 400, 500 millones, va por los 2.000 millones. Pero aparte de eso, se han tomado en este gobierno 1.000 millones prestados para el tema eléctrico, que para redes, pero aumentan los ciudadanos que consumen energía y no pagan. Ciudadanos, a veces aquí hay situaciones de ciudadanos que van, adquieren el servicio y la GD le dice, pégate como tú puedas porque no hay medidores, no hay de nada. Se contratan barcazas que se compran la energía 5, 6, 7 veces más cara, decretos de emergencia para compras, pero no entendemos en qué se están utilizando. Bueno, entendemos que para la barcaza fue uno de ellos porque se metió un decreto hoy y al otro día estaba la barcaza instalándose en Asua. Entonces, y usted nos dice que las soluciones son a largo plazo. Y evidentemente hay una evidencia de que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer en cada año que pasó.
¿qué se puede hacer en lo inmediato, aparte de la construcción de las plantas, que pueda mejorar la gestión eléctrica? Porque también hay un tema económico. O sea, lo que estamos destinando, la cantidad de dinero exorbitante que estamos destinando para energía, nos quita entonces inversión en otros servicios públicos. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato en esa gestión? Mira, primero, no hay cómo gestionar una energía de emergencia que sea barata. No hay cómo, porque todo lo que es de emergencia es caro. No hay, si hubiese una emergencia que fuera barata, fuera un éxito. Entonces, aquí nada más nosotros nos salva que el calor se vaya. Lo único que nos salva es que el calor se vaya. No, aquí no se va el calor nunca. O que el gobierno se cantee y diga, ok, yo pongo el incremento de la demanda, denle la energía que yo pongo los cuartos. Entonces, en vez de 2.000, se va a meter en 2.300, 2.400 millones. El subsidio. O sea, no hay otra forma que no sea con dinero. Rubén. Y obviamente hay que fajarse a trabajar, porque la dilación inicial para mí es un elemento que ha permeado en todo el resto del periodo, porque esa falta de 3 o 4 años en una actividad puntual sobre el problema ha hecho mucho. ¿Qué dejó de hacer el gobierno? ¿Qué dejó de hacer? El propio mantenimiento y el desarrollo de los proyectos, todo eso se detuvo. O sea, ni le dio mantenimiento a las plantas actuales, a las redes, ni desarrolló nada. Pero hay energía, dice el ministro. Mira, Rubén, te escuché ahorita que tú decías que para poder sacar del problema en el que está el sector eléctrico hay que despolitizarlo. Yo quiero hacerte una pregunta. Se la hice a Juan, ¿cómo se llama? Juan Gómez. Juan Gómez de la Fuerza del Pueblo, que vino aquí. Ajá. Pero Juan como que salió medio corriendo. Te lo voy a preguntar a ti. Tu tío. El culpable del desastre del sector eléctrico, más que político, muchos entienden que viene de una parte del sector empresarial. Yo te pregunto directamente, ¿Celso tiene mucha culpa de lo que está pasando en el sector eléctrico? Mira, yo creo que esto no es una culpa de una persona. No, pero dile. Pero el que lo dirige. Como tampoco lo es la solución. Yo creo lo mismo que él. Tampoco lo es la solución. Porque es que yo entré al sector eléctrico. ¿Tú sabes qué fue lo primero que yo hice? Llamé a todos los ex administradores de la CDE, incluido a Celso. A todos. ¿Y él fue? Mi primera reunión fue con todos ellos. ¿Y qué yo le dije? Y están ahí todos de testigos. Miren, yo no sé más que ninguno de ustedes. Ahora, lo que ustedes no pudieron hacer, yo lo voy a hacer y lo quiero hacer con ustedes. Yo organicé un seminario en el Hotel Sheraton donde cada uno expuso su visión y soluciones que entendía tenía el sector. Me fajé y armé mi plan. Ah, excelente. Esto no es una tarea de una sola persona. El tema es, ahora tú requieres un apoyo fundamental para hacer todo eso, una decisión que tiene que tomarse. Entonces, esto es armar un plan y llevar. Cuando el plan salió, te digo que me invitaron a la reunión de los presidentes de la región para que se lo explicara. Oye. Pero cuando una pregunta. Pero cuando tú recibiste el sector eléctrico en el 12, porque está en lo mismo que Juan Santos. Es que no es de una persona, de verdad, no lo es. Pero cuando tú recibiste el sector eléctrico en el 12, que te lo entregó Celso, que era el administrador, ¿cómo tú lo recibiste? Bueno, lo recibí en ese momento. Recuerda que habían emitido unos bonos para pagar a los generadores. Eso se realizó, hubo que emitir bonos, creo que fue como por 500 millones, algo así. Luego se hizo un acuerdo con los bancos para poder limpiar esa deuda, se empezó a estructurar un plan y nosotros vinimos a ver la luz justamente de todo ese esfuerzo que llevó 2, 3, 4 años. Cuando llegó la pandemia, ¿cómo uno encontró? Con una solución. Gracias, Cristo. O sea que tú encontraste el sector en crisis cuando te lo entregaron. Claro, lo encontré en crisis y empezamos con un plan, pudimos acelerarlo. Y cuando llegó la pandemia, aquí había los 24 horas. Pero entonces el gobierno... Y no había entrado la segunda Catalina, no fuera con la primera. Pero el gobierno se devuelve ahora, porque el gobierno vuelve y le entrega el sector al mismo. Porque no hubo continuidad de los planes. Porque se vea, no, si esto lo hizo el PLD no sirve, yo voy a hacer algo distinto, rechazo el plan. Se politiza. Mira, Bichara, quería preguntar, tal vez somos nosotros los que estamos equivocados con relación a Celso, porque todos los gobiernos utilizan a Celso. O sea, ¿por qué? Explícame eso. Es algo
lo que yo quiero saber, cosas Bueno, o sea, ¿por qué ustedes lo llamaron? En el caso de ustedes, ¿por qué lo llamaron? O sea, ¿qué encontraron en él que no vieron en otra persona? Yo no podía responderte, digamos, esa pregunta porque no es una decisión en la que uno forme parte. Pero no te preguntaron tampoco. No creo, porque son decisiones sí, yo sé, presidencial. Una última preguntita de mi parte. Lo que sí hay que ser guapo para meterse en esto, ¿eh? Hay que ser guapo, ¿viste? Bueno. Porque mira, eso sí ya no se acaba de decir que de este tiene un déficit de 58%. Ese mayor déficit se debe a falta de pago de los clientes, a las pérdidas por Mira, ahí se refleja mucho el tema de la inversión. ¿Qué es lo que sucede? En este tiene la cartera de clientes con poder adquisitivo más bajo del país, por su composición. Tú chequeas todo el este, o sea, el de este empieza en la Máximo Gómez para allá. Y el filete está de la Máximo Gómez para acá. Entonces, bueno, aquí, pero cuando donde empieza el problema, es diferente. Bueno, donde empieza el problema, pero esa zona, la zona buena está concesionada, acuérdate. La zona buena de Higüey es la zona hotelera, está concesionada al sector privado. Vaya, ahí también tiene donde sector empieza privado. El problema, empiece de este y coge para allá. O sea, para tú manejar de este, tú necesitas inversión en telemedición. ¿Qué significa eso? Que tú le pones a cada cliente un medidor que tú lo puedes ver 24 horas en tu laptop ahí. Y si el consumo se para, pues tú te apareces allá, pero eso requiere una inversión que con un déficit de 60 nunca la va a alcanzar. Pero yo creo que influye mucho ahí, Bichara, la parte de la inversión, porque la inversión en Santo Domingo Este, yo le puedo decir, y no en los callejones, o sea, usted va a cualquier residencial de Santo Domingo Este y usted ve en las condiciones en las que se encuentra el tendido eléctrico y lo primero es que esos cables están por el piso, otros están enrollados, entonces eso también provoca pérdidas. No, eso es la inversión está ahí porque fíjate que es lo que pasa. Cuando decimos que la pérdida está en 58, no podemos decir que eso se lo están cogiendo, es que yo no lo estoy tampoco facturando, yo no lo estoy facturando. Sí. Yo no sé a quién facturar. ¿Y por qué no sé a quién facturar? Porque los sistemas y la inversión no me permite llegar hasta ahí. O sea, yo no puedo decir que se la roban. Es que yo no tengo ni siquiera cómo cobrarla porque no la tengo facturada. Yo no sé quién la utilizó, la energía. Yo no sé si las otras distribuidoras son igual, pero en EDE una persona va ahora a sacar un nuevo contrato, por ejemplo. Y lo primero es que tiene que esperar y después dicen que no hay medidor. O le ponen una tarifa fija. Exactamente. Y si tú la tienes fija, tú no tienes ahorro. Tú dejas un aire prendido el día entero, mañana, tarde, noche. Pues te van a cobrar lo mismo. O sea, es un tema de inversión, como tú señalas, y eso hay que hacerlo paralelo con el déficit. Pero para tú hacer ese sacrificio, necesita un plan sostenible que se respete, porque si no, vamos a estar sobre lo mismo cada vez. Su valoración sobre la contratación de las barcazas de Asua. Bueno, eso es el resultado de una improvisación. Cuando tú no planificas, tienes que buscar salida de emergencia, pero ¿cuánto tiene esa emergencia ya? ¿Cuántos años llevan? Sí. O sea, eso no es una solución. Pero porque tan caro. Es que no tenías. ¿Y la consecuencia de eso en Asua? Tú no tenías otra opción porque no puedes hacer una planta en 6 meses. Nada más puedes buscar una barcaza y sacrificarte con el costo que eso tiene. Bichara. No hay de otra. Bichara. Lo va a pagar el país. Mira, por ejemplo, Manzanillo. En Manzanillo, si no hacen una central a gas natural, ¿qué va a haber que hacer? Contratar un almacén flotante. ¿Y qué te cuesta contratar un almacén flotante de gas? Bueno, una central te cuesta un dinero, pero si no tiene la central para almacenar, cuando ustedes van para Boca Chica, ustedes ven esa bombona blanca que está ahí. Esa es la central de AES. Tienen su gas, viene en el barco, ahí se desmonta y todo. Pero acá, si no hay central, lo que cuesta es contratar una barcaza. Ya modo de conclusión. No hay hasta el momento. No hay, van a tener que contratar una barcaza. Ya tú sabes. ¿Qué puede costar? No, puede costar 5, 6, 7 millones al mes. Querido, mira la hora, tú llegaste a las 4. Cuando yo por eso pasó tan rápido. Cuando yo investigué en el 13 para ese proyecto, una barcaza flotante costaba $5 millones al mes. Alquilarla. $5 millones al mes. Alquilarla. ¿Para qué año? Para el 2013. Y eso va a tener que hacerse ahora porque no hay... La central no la Rubén, ya para finalizar, ¿cuál es el precandidato que estás apoyando dentro del PLD? Ahí está Abel, ahí está Mario Bruno, creo que continúa. Ya. Apoya a Gonzalo. Bueno, Gonzalo Hay un Castillo. candidato que está durísimo, que se llama el PLD.
Y ese que estoy apoyando. Tú no estás apoyando a nadie actualmente. Ni a Francisco Javier, ni a Domínguez Brito. Yo los quiero mucho a todos, compañeros entrañables, pero nosotros estamos enfocados en el tema del fortalecimiento del partido. Ustedes ven que hicimos el domingo pasado una jornada nacional donde prácticamente más de 260 localidades estaban tiradas a las calles. ¿La consulta va o no va? La consulta está para el octubre 18. Y entonces la sentencia del tribunal se espera para cuándo? No, porque lo que decide el tribunal. Como te decía, es una consulta interna que de nada no riñe con lo legal. El resultado de esa consulta y el candidato propiamente se registran junto con la ley el año. Pero si el tribunal dijera que es ilegal o que no es factible, ¿qué haría el PLD en ese caso? ¿Y si la Junta no le presta los equipos? No, porque los equipos se pueden alquilar, los lugares se pueden buscar. Y voy te digo, el partido está haciendo una consulta dentro de su atribución como partido. Domínguez Brito no está de acuerdo. No está seleccionando un candidato, porque si lo seleccionara, si selecciona el candidato, no podría inscribirse otro y por ejemplo, sigue abierto. Las encuestas no están prohibidas, lo que está prohibida es publicarla. Lo mismo debe de ser la consulta. Gracias por estar con nosotros. Ya, no vamos. Sí, es correcto. Salió huyendo, no quiso decir que Celso es el culpable. No, que ellos son polite. Los políticos son todos los que se sientan ahí vienen a manejarse con Celso. Celso haciendo toda la diablo. Celso es el culpable de este desorden. Gracias a Rubén Bichara. Ustedes quédense con el segundo elenco del Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.9